Muchos closers saben qué tienen que decir, incluso qué hacer, pero así todo no cierran. Esto se debe a que no tienen las bases fundamentales que tiene un setter. Por eso en este video te voy a contar concretamente qué es un setter, qué hace y cuáles son las bases fundamentales que hacen que puedas cerrar ventas. Y de hecho, si ya sos setter, te puedo asegurar que estás mucho más cerca de ser closer de lo que pensás. Pero antes que nada tenemos que saber qué es y qué no es un setter. Entonces, cuando nos imaginamos un setter, muchas veces nos imaginamos una persona que manda spam, una persona que parece un bot o incluso que hace copiar y pegar mensajes. Por el contrario, nada de eso. Un setter es la persona que identifica potenciales clientes a través de distintas redes sociales, entendiendo que es el setter el quien se encarga de filtrar, identificar si ese lead tiene una intención genuina de compra. Y una vez que identifica esto, también es la persona que se encarga de dar indicios sobre nuestro producto o servicio o incluso de identificar dolores puntuales que tiene ese cliente antes de que vaya a la llamada con el closer. Te habrás dado cuenta que esto no es más que un entrenamiento para ser closer. ¿Entrenamiento por qué? Porque aprenderás 4 habilidades fundamentales para ser closer. La primera de las habilidades que tenemos que trabajar es la escucha activa. ¿Por qué es tan importante? Porque en el fondo es la habilidad que nos hace leer entre líneas. Por naturaleza, a las personas nos encanta hablar por encima del resto. En ventas necesitamos todo lo contrario. El closer necesita escuchar para saber qué es lo que necesita el cliente. Ahora bien, ¿por qué esta habilidad se aprende siendo setter? Básicamente por el caudal de conversaciones que mantiene un setter de forma diaria. La segunda de las habilidades es la detección de intención de compra. Básicamente es identificar cuando una persona tiene una intención real por tu producto o servicio y cuando simplemente está curioseando. Y esto es fundamental que el setter lo pueda descubrir, porque si no, estamos agendando gente que no tiene ningún tipo de interés y eso hace que el closer baje la tasa de conversión y que además estemos perdiendo tiempo. ¿Esto cómo se consigue? A través de preguntas. El setter también tiene una gran capacidad de hacer preguntas y de descubrir una intención real sobre el cliente. ¿Cuáles son esos dolores que lo hacen ir a una llamada con el closer o simplemente no tiene una intención y quiere, por ejemplo, simplemente saber un precio? En ese caso, directamente el setter lo filtra y no lo lleva a una llamada con el closer. Por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto. Yo con 18 años, yéndome a comprar, voy a una concesionaria de un coche de alta gama. El vendedor sabe que yo no soy ese cliente ideal, que no voy a comprar un Lamborghini, por ejemplo, porque no tengo esa capacidad. Entonces, en este caso el vendedor filtra y directamente ni siquiera me pasa con su supervisor para que me enseñe el coche y demás. La habilidad número 3, manejar el marco de la conversación. Es decir, ¿esto qué es? Ni más ni menos que nosotros manejamos cómo se va a desarrollar determinada reunión. En muchas ocasiones esto nos puede determinar una determinada presión, porque si nosotros le explicamos que el cliente cómo se va a desarrollar la llamada, pero él nos pide solamente el precio, lo tenemos que reconducir a cómo se va a desarrollar la llamada. Y vamos a otro ejemplo más tonto todavía. Si el cliente nos habla de frutas y verduras, nosotros lo tenemos que reconducir y hablándole de cómo se va a desarrollar la llamada. No nos añadimos a su marco de las frutas y las verduras, sino que lo redirigimos sobre la importancia de la llamada. Y la cuarta habilidad, para mí la más importante y que está súper infravalorada, es el descubrimiento, es el hacer las preguntas correctas. Cuando el setter es capaz de hacer las preguntas correctas al potencial cliente, en la llamada del closing se nota un montón, porque ya tenemos un montón de información sobre qué es lo que necesita el cliente, qué resultados se espera, ya sabemos al detalle cuáles son sus dolores. Y por eso es tan importante poder dominar estas 4 habilidades. Porque si no, imagínate, vamos a un caso concreto. La persona nos está diciendo, me voy a poner yo de ejemplo. La persona me está hablando de sus problemas en su clínica estética, que no tiene clientes, que no puede aumentar su capacidad de atención. Y yo ya estoy pensando en qué voy a comer al mediodía. La verdad es que no le voy a poder acercar una solución a sus problemas. Y ni hablar si pierdo el marco de la conversación. Es decir, que si en vez de estar hablando del problema que tiene en su clínica estética, estoy hablando de cómo salió el partido de fútbol o de si está lloviendo o de cualquier cosa. Es importantísimo tener la capacidad de manejar estas 4 habilidades
porque de lo contrario se cae la venta. Y obviamente que estos son ejemplos muy exagerados para que se entienda. Habrán visto que estoy relacionando mucho setter y closer. ¿Y esto por qué? Porque fue mi transición natural. Yo de setter pasé a closer, dado que el setter gana exactamente la mitad que puede ganar un closer. ¿Qué es un closer y por qué gana tanto? Está explicado a la perfección en el video de la semana pasada. Pero escúchame, porque si es un closer y estás hablando con un lead, estamos teniendo un problema y bastante grande. Pero tiene fácil solución y te lo explico en el video de la semana que viene.